Esta es la configuración que vamos a analizar, la cual es llamada polarización fija. La polarización puede tener la implementación de capacitores de entrada y de salida, pero como haremos el análisis en corriente directa, estos capacitores se considerarán circuito abierto. Esto debido a que la reactancia capacitiva está dada por la siguiente fórmula. El análisis en DC implica una frecuencia de 0 Hz, por lo cual los capacitores serían una resistencia muy grande, entonces no afectarán nuestro análisis. Comenzaremos analizando la malla de la base, la cual está dada por el voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia de base y la unión base-emisor de transistor, que es de 0.7 volts. Todo esto es igual a 0. Ahora aplicamos ley de Ohm y sustituimos el voltaje de la resistencia de base por la corriente de base multiplicando la resistencia. Despejamos la corriente de base y nos queda que es igual al voltaje de la fuente menos la unión base-emisor sobre la resistencia de base. Ahora pasamos a la malla de colector emisor. Tenemos que el voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia de colector menos el voltaje colector emisor es igual a 0. Aplicamos ley de Ohm nuevamente y sustituimos el voltaje de la resistencia de colector por la corriente de colector multiplicando la resistencia. Despejamos el voltaje colector emisor y nos queda que es el voltaje de la fuente menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Ahora bien, sabemos que el voltaje colector emisor es la diferencia entre el voltaje de colector y de emisor, pero para esta configuración el voltaje emisor es igual a 0, ya que está conectado a tierra, por lo tanto el voltaje colector emisor es igual al voltaje de colector, además de que la corriente de colector es igual a la beta de transistor por la corriente de base. Ahora implementaremos estos análisis a un ejercicio práctico. Tenemos un transistor en polarización fija con una resistencia de base de 220 kΩ y una resistencia de colector de 1 kΩ. Nos pide que determinemos la corriente de base, corriente de colector, voltaje colector emisor, voltaje de base, voltaje de colector y voltaje de colector base. Comenzamos calculando la corriente de base, que son los 12 volts menos 0.7 entre 220 kΩ y nos da 51.3 microamperes. La corriente de colector es la beta, que en este caso es de 100, multiplicando los 51.3 microamperes, lo cual nos da 5.13 miliamperes. El voltaje colector emisor son los 12 volts menos los 5.13 miliamperes por la resistencia de 1 kΩ, dándonos 6.87 volts. El voltaje de base es igual al voltaje base emisor y son 0.7 volts. El voltaje de colector es igual al voltaje colector emisor y son 6.87 volts. El voltaje colector base es igual a menos 6.17 volts. El signo negativo nos indica que está polarizado en inversa, y esto es importante para la amplificación lineal. Bueno, para poder simular, primeramente tenemos que tomar un transistor de los virtuales. En este caso va a ser un NPN. Una vez que lo seleccionemos, le damos doble clic y le damos en editar modelo. Vamos a tener que editar este apartado de la beta. En este caso el ejercicio nos lo pide de 100. Lo ponemos de 100 y le damos en cambiar componente y le damos OK. Una vez que realicemos todas nuestras conexiones, pues vamos a proceder a simular. En este caso vamos a checar lo que es la corriente de base, que en los cálculos nos dio 51.3 microamperes y aquí nos está dando 50.8 microamperes, bastante aproximado. La corriente de colector nos está dando de 5.08 miliamperes. El voltaje colector emisor, que nos dio de 6.87 y aquí es de 6.92, y el voltaje de colector y base, que nos está dando 6.10 volts.